Aquí tenemos entonces el último nivel de detalle que habíamos construido en la sesión anterior, es nuestro modelo de bajo poligonaje. Vamos a construir ahora nuestro modelo de alto poligonaje, donde vamos a tener un mejor control sobre las diferentes curvas y niveles de detalle que tenemos en el objeto. Para eso no vamos a utilizar esta versión, y es una de las cualidades que tiene el manejo de versiones, y es que podemos empezar a mirar cuál nos sirve mejor dependiendo del nivel de detalle que queremos adicionar. Vamos a trabajar con la versión anterior, entonces vamos a decirle File, Open Scene, y en este caso vamos a utilizar la versión 2. Recuerden que la versión 2 en este caso tenía la estructura básica del objeto, que nos definía o hacía el blocking de las partes del libro, más una pequeña instrucción para el nivel de detalle del bloque de hojas. En este caso voy a decirle que nos salve, y aquí tenemos el objeto que teníamos. Sobre este objeto vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es corregir un pequeño detalle sobre la topología que tenemos aquí en la parte posterior en el lomo. En el lomo teníamos una construcción de un cubito que en el modelo de bajo poligonaje habíamos tenido también un pequeño problema, y es que la curvatura que habíamos construido se truncaba en este punto y tendríamos que entrar a corregirla para que la curvatura parezca que fluyera o siguiera fluyendo. Usualmente todos los objetos tienen una topología particular. La topología en este caso no es más que el flujo que tienen los diferentes segmentos y subdivisiones que tenemos en la construcción del objeto. Es como fluyen los diferentes polígonos de acuerdo a la forma y la función del objeto. Para el caso de las carátulas, recuerden que las carátulas y el lomo tienen un nivel de flexibilidad. El lomo usualmente es duro, las pastas usualmente son duras, las carátulas arriba y abajo, pero en esta área en particular existe un nivel de flexibilidad para que las tapas se puedan abrir y podamos empezar a hacer uso funcional del libro. Con esta topología que tenemos acá va a ser un poco complicado que eso pueda llegar a pasar. Y no nos referimos al campo de animación, simplemente es al campo del flujo de la malla. Siempre va a ser mejor que la topología del objeto corresponda con la topología funcional del objeto real. Para corregirla, entonces lo que vamos a hacer es que el flujo debería ser continuo, así que no deberíamos tener este bloque de corte aquí, sino que las tapas de manera continua deberían fusionarse con el lomo y fusionarse nuevamente con la otra tapa o carátula. Vamos a hacer esa pequeña corrección utilizando un par de herramientas. Lo primero es que vamos a eliminar los edges que no nos sirven en este caso, así que vamos a utilizar la herramienta de selección de edges y vamos a dar doble clic, shift y doble clic, shift y doble clic, shift y doble clic. Nos aseguramos que solo lleguen hasta este punto la selección. No necesitamos o no queremos borrar otro de los segmentos que pueda dañar la forma del objeto. Y lo único que tenemos que hacer es presionar Delete. Cuando presionamos Delete, automáticamente hemos borrado los edges, pero vamos a tener un problema. Si voy a la herramienta de vértices, noten que hay unos vértices que correspondían a la ubicación de esos edges, pero que no se borraron. Es algo que deben tener en cuenta, y es que hay varias o diferentes formas de borrar elementos dentro de un software tridimensional. En este caso lo que hicimos fue borrar los edges, pero no se borraron los elementos sobre los cuales estaban relacionados, que en este caso son los vértices. Y esto nos va a empezar a generar problemas. Voy a presionar entonces Control Z para tener nuevamente los edges. Y para eliminar los edges, incluyendo estos vértices que estaban relacionados con ellos, lo que vamos a hacer es presionar Control y Delete. Cuando presionamos Control y Delete, noten que automáticamente sí se eliminan los vértices que estaban relacionados con los edges. Y es la forma en que podemos mantener o seguir manteniendo los polígonos limpios. Es importante que empiecen a saber dónde necesitan eliminar únicamente los edges o dónde necesitan eliminar tanto los edges como los objetos relacionados, como en este caso los vértices. Lo que debemos hacer ahora entonces es conectar estos dos vértices. Aquí tenemos una particularidad, y es que en este caso empezamos a tener problemas sobre la topología de la siguiente manera. Este polígono que se acaba de crear es un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. 8 lados.
es lo que se conoce en animación tridimensional como un n-gon, o un polígono que tiene X número de lados, pero que no corresponden a lo que habíamos mencionado anteriormente, que son polígonos de 4 lados. Cuando queremos mantener una buena topología, una buena estructura sobre los diferentes objetos, debemos asegurarnos que solo tenemos polígonos de 4 lados, cuadriláteros. Eventualmente podríamos tener triángulos, eventualmente tal vez un polígono de 5 lados, y en esos casos tendríamos que empezar a analizar dónde se encuentran esos polígonos de manera que no generen un cambio o distorsión a la forma del objeto, pero podría llegar a pasar. Pero dentro de lo general debemos tener siempre o mantener polígonos de 4 lados. Claro, este problema lo vamos a solucionar haciendo el corte que necesitamos aquí para que fluya continuamente las pastas y el lomo, y con eso tendríamos polígonos de 4 lados. Para crear los dos segmentos que necesitamos, bueno, los 4, porque necesitamos también los dos segmentos en la parte posterior, voy a seleccionar vértices para tener claro dónde están los vértices que necesito conectar y crear el segmento. Y vamos a utilizar una herramienta nueva que es el Multicut. Multicut nos permite hacer diferentes cortes utilizando los vértices y los edges. En este caso solo necesitamos conectar estos dos vértices. Así que me voy a acercar un poco. Colocamos la herramienta, seleccionamos clic y seleccionamos el segundo vértice, o sea, donde queremos que llegue el corte. Presionamos clic y él se encargará del corte correspondiente. La parte inferior igual, lo único que vamos a hacer es seleccionar el primer vértice. Tengan en cuenta esto, cuando acabo de dar clic, la herramienta sigue seleccionando vértices para generar cortes continuos. No es lo que necesitamos en este momento, así que voy a decir Control Z y simplemente voy a presionar Enter. Automáticamente dice la malla que ese primer corte es correcto y seguimos utilizando la herramienta. Clic sobre el segundo vértice, clic, Enter, recuerden. Vamos a la parte superior del libro, de igual manera clic y clic, Enter, clic y clic y Enter. Con eso ya hemos corregido la topología y hemos dado un mejor flujo a los diferentes polígonos. En este caso entonces los polígonos son continuos, no tenemos este raro bloque que teníamos anterior, y de esa forma hemos mejorado la topología del objeto. Para evitar cortes accidentales, recuerden siempre el uso de la herramienta cuando terminen de seleccionar, o de usarla simplemente clic para desactivarla. Con esta nueva topología simple, entonces sí vamos a empezar a adicionar niveles de detalle. Podemos empezar adicionando los mismos niveles de detalle que habíamos adicionado en el modelo de bajos polígonos, como la curvatura al bloque de texto y la curvatura al lomo, que le añaden riqueza al objeto como tal. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ir sobre los edges y nuevamente vamos a seleccionar el anillo. Recuerden, alguno de los edges seleccionados y un edge paralelo con Shift y doble clic para seleccionar todo el anillo completo. Obviamente también podríamos seleccionarlo haciendo un barrido. En este caso podríamos seleccionar un barrido sobre esta área y automáticamente se seleccionarían los edges, pero deberíamos asegurarnos de no seleccionar unos edges que no queremos, como lo que acaba de pasar. Así que clic, doble clic, tenemos el anillo seleccionado, vamos a utilizar Connect. En este caso podemos utilizar los mismos 3. En este caso voy a utilizar un poco menos, vamos a utilizar solo 2. Porque vamos a utilizar un algoritmo de subdivisiones, que es la nueva herramienta que vamos a utilizar, Subdis. Y Subdis básicamente lo que va a hacer es adicionar segmentos. Así que voy a utilizar la menor cantidad de segmentos para poder identificar la forma. Con estos dos seleccionamos, presionamos Enter. Y de igual manera lo que hacemos es moverlo hacia la parte posterior para generar tanto la curvatura en el bloque de hojas como la curvatura en la parte posterior del libro. Con esto entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando estamos trabajando con modelos de alto poligonaje, a diferencia de lo que hicimos con el modelo de bajo poligonaje, donde todo era un solo objeto, todo era un solo bloque, en los modelos de alto poligonaje es buena idea empezar a diferenciar cada una de las partes como lo que son, como objetos diferentes. En este caso solo tenemos dos partes, recuerden, tenemos las tapas o carátulas y el lomo, que es una parte del libro, y el bloque de hojas, que es otra parte del libro.
¿Por qué es buena idea empezar a separarlos para generar los modelos de alto poligonaje? Porque tienen texturas diferentes, porque tienen formas diferentes, porque tienen comportamientos diferentes y porque tienen niveles de detalle diferentes. Así que lo que vamos a hacer es separar los dos objetos y para eso vamos a utilizar la herramienta de polígonos. Vamos a seleccionar los polígonos que corresponden al bloque de hojas, que serían en este caso estos 6. Para extraer entonces el bloque de hojas como un objeto nuevo, tenemos la selección de los polígonos. Vamos a ir al menú de Edit Mesh. Recuerden que estos menús corresponden a la selección que tengamos sobre el drop-down en la parte izquierda superior. Debería estar en Modeling para que podamos tener acceso a los diferentes menús correspondientes al modelado. En el Edit Mesh vamos a utilizar la opción de Extract. Extract lo que va a hacer es que va a coger esos polígonos y va a crear un objeto nuevo, independiente del objeto sobre el cual estamos trabajando. Seleccionamos Extract y tenemos un par de opciones particulares. No nos interesa ninguna, simplemente queremos extraer los polígonos tal cual y crear un objeto nuevo. Así que damos clic por fuera y tendremos dos objetos nuevos. ¿Cómo nos aseguramos que tenemos dos objetos nuevos? Sobre el Outliner, si lo notan, ahora tenemos nuestro pCube, que sería básicamente un grupo. Y si abrimos el grupo tenemos dos objetos diferentes, que en este caso son la separación de las tapas y del bloque de hojas. Para empezar a trabajar de mejor manera y de manera organizada, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a renombrar los objetos para tener un mejor control y organización sobre el archivo y las escenas. En la parte superior, entonces, al grupo le vamos a decir que este es el book. Pueden colocar los nombres en español sin ningún problema. Y a las dos partes, a la primera entonces vamos a decirle que este es el book cover. Noten que no he utilizado caracteres especiales, simplemente letras romanas y en vez de espacios utilizamos el underscore. Y a nuestro objeto del bloque de hojas simplemente le decimos book sheets. Y enter. Con eso empezamos a organizar los diferentes objetos que tenemos en nuestra escena de mejor manera. Voy a ocultar el outliner y vamos a empezar a adicionar niveles de detalle sobre las carátulas que tenemos allí. Seleccionamos el nivel de objeto, nos aseguramos de que tenemos las carátulas seleccionadas e incluso de mejor manera es buena idea que empecemos a visualizar únicamente las carátulas para no tener que cruzarnos con los polígonos que tenemos en la parte del bloque de hojas. Para esconder el objeto y trabajar de mejor manera con las tapas, entonces seleccionamos el objeto para esconder y simplemente vamos a ir al menú de Display y dentro de la opción de Hide utilizamos la primera opción que es el Hide Selection. Noten que el atajo de teclado es Control H. Damos clic y con eso tenemos nuestro objeto escondido para empezar a trabajar con los demás objetos. Para volver a mostrar todos los objetos, lo único que tendríamos que hacer es el paso contrario o con el comando contrario que sería Display. En este caso no sería Hide sino Show y le decimos Show All. Y con eso tendríamos todos los objetos. Nuevamente entonces voy a seleccionar el objeto y en este caso voy a presionar Control y H. Para empezar a trabajar con nuestras tapas, entonces lo que vamos a hacer inicialmente es recomponer también la topología. Actualmente tenemos una serie de polígonos que se crearon o construyeron cuando hicimos la extrusión para crear el bloque de hojas. Esos polígonos los vamos a eliminar porque en este caso no corresponden a la topología normal de las tapas. Voy a seleccionar polígonos y vamos a seleccionar los diferentes polígonos que queremos eliminar, que corresponden a los que se crearon nuevamente cuando hicimos o realizamos esa extrusión. Como siempre nos aseguramos que tengamos la selección de los niveles de subobjeto que vamos a eliminar únicamente. Y aquí sí simplemente presionamos Delete. Ya que no tenemos ningún otro objeto relacionado como vértices o edges, simplemente presionamos Delete para eliminarlos. Lo que vamos a hacer ahora es construir los polígonos que nos hacen falta porque en este momento tenemos huecos en las tapas. Así que vamos a seleccionar la herramienta de Edges y vamos a utilizar una herramienta nueva que se llama Bridge. Bridge hace
tal cual lo que dice. Hace un puente, pero va a ser un puente en este caso entre los diferentes niveles de subobjeto. En este caso serían dos edges. Seleccionamos el edge en la parte inferior del libro, seleccionamos el edge paralelo o en la parte contraria y simplemente presionamos Bridge. Bridge automáticamente crea ese puente para construir el polígono que nos hacía falta. Tenemos nuevamente otras opciones donde podríamos adicionar divisiones y generar unos niveles de forma diferentes, pero en este caso lo que necesitamos es únicamente esto, que haga un bridge entre uno y otro, no necesitamos nada más. Lo mismo hacemos para los diferentes polígonos que necesitamos, entonces clic en un edge, clic en el edge contrario o paralelo y simplemente bridge. Aquí hacemos lo mismo, seleccionamos los dos edges, presionamos bridge y con los otros dos edges bridge y con estos dos últimos clic sobre los dos edges que necesitamos, los edges paralelos y simplemente bridge. Y con eso construimos los polígonos que nos hacían falta. Para adicionar entonces nivel de detalle lo que vamos a hacer es, para estas tapas lo único que necesitamos inicialmente es adicionar esos biseles que se generan por el desgaste o por el material semiorgánico que usualmente tienen las tapas.